Biden. Sí, eso viene desde el presidente. No conozco antecedentes, digamos, no te podría decir que tengo la certeza, pero eso es una costumbre del gobierno. Es más, solo en el año pasado fueron 53.000 colombianos los que fueron repatriados en las mismas circunstancias. Eso no cambió. Y ahora usted mandó los aviones colombianos, donde los colombianos regresaron sin ser esposados, 3 aviones, pero el cuarto que llegó de Estados Unidos otra vez llegó con los colombianos esposados. Entonces, ¿qué ganaron en esa discusión? No, el gobierno colombiano ya había ganado desde el año 2023 que ni madres ni hijos de esas mujeres vinieran esposados. Ese ya era un acuerdo previo. Lo que nosotros estamos planteando, y el presidente de la República lo recalca, es que Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada porque el migrante no es un delincuente. Pero, perdón, presidente, es que ayer los aviones llegaron igual. Sí, pero si el próximo avión llega, que el presidente de Colombia supiera. Pero ¿cómo no va a saber el presidente de Colombia si eso ha sido durante todo el tiempo, como dice, 53.000? ¿Cómo va a ser? Y usted mismo reconoce que había una negociación. ¿Cómo nos puede decir que usted no sabía que esas eran las condiciones que pueden ser criticables, pero las que se utilizaban como procedimiento habitual por parte de Estados Unidos? Pero es así. Y entonces la posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. Que la totalidad de quienes han llegado aquí a Colombia en estos 4 últimos viajes, no hay ningún delincuente probado. Y en esa medida no pueden ni deben llegar esposados. No sé para cuándo está programado el próximo vuelo, puede ser para los próximos días. Si en los próximos días llega un nuevo avión de Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos en estos últimos días, a partir del domingo, excepto ayer, es que estamos recogiendo nuestros colombianos y colombianas. Sí. Y por eso llegan en condiciones de dignidad, que fue lo que ustedes pudieron registrar. Ayer alguien autorizó sin el conocimiento del presidente. Y eso tiene unas responsabilidades internas. Pero la decisión del presidente es: no se aceptan colombianos y colombianas esposados. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos, en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, exactamente. El año pasado, como decimos, fueron 53.000 personas. Y si aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. Bueno, entiendo la propuesta, pero usted mismo ha dicho que el país atraviesa un problema económico muy difícil. Sí. ¿Cómo se va a financiar eso? Como le digo, 53.000, pueden ser 53.000 este año. ¿De dónde va a salir el presupuesto para hacer lo que usted logra y que obviamente de pronto, como nos está diciendo, incluso cruceros lleguen? Pues el presupuesto. El presupuesto, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene una priorización. Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. Sé que hay discusiones en este momento bilaterales entre diversos países y muchos están cifrados alrededor de las mercancías. Pero la mercancía no es más importante que un ser humano. En el mundo que hemos vivido en las últimas décadas se nos presenta así, que las mercancías son más importantes que el ser humano. En mi gobierno progresista, el ser humano es más importante que la mercancía. O sea, la noticia que usted me da en este momento es que no vuelven a aceptar un avión de Estados Unidos. Eso lo escribí hace unos días, digamos, pero sí, es así. Pero hubo una negociación el domingo, sí, donde se llegó a un acuerdo. Y hay un a proceso de negociaciones. ¿En qué va nosotros queremos firmar un protocolo, que eso queda escrito, no existe, pero queremos firmar un protocolo, gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia. Nunca me he negado, sobre la base de negociar en pie de igualdad, a llegar a acuerdos con Estados Unidos o a desacuerdos. Nunca compartí la política de complicidad con el genocidio de Gaza. Lo dije públicamente, se lo dije a Biden de frente, pero no fue óbice para que en otras materias como la lucha contra el narcotráfico
o la lucha contra la crisis climática que yo mismo coloco como prioridad de la política internacional de Colombia, llegáramos a acuerdos. Y me entrevisté con él 3, 4 veces, ya no recuerdo bien, y no tuvimos mayor problema. Ahora, estoy dispuesto a hablar con los Estados Unidos, de tú a tú. Podemos hablar de nuevo de narcotráfico, quiero conocer la política que Trump tenga sobre el aspecto. Llevamos 1 millón de muertos. Colombia no recibe ayuda. Ojo, nos ayudamos mutuamente para que no le llegue cocaína a Estados Unidos, con todo el efecto que eso pueda tener en su sociedad, y para que los dueños de la cocaína no destruyan la democracia y la vida en Colombia. Es una cooperación, no es una ayuda. Ahora, si quiere cambiar esa política, pues hablémoslo. Yo estoy dispuesto, hay tesis, hay planteamientos diferentes a lo que se está haciendo hasta el momento. Hablemos de tú a tú. Materia de drogas, no ha habido una ayuda de Estados Unidos a Colombia. Ha Creo que habido quitaron una incluso. ayuda mutua. Okay. Nosotros también gastamos de nuestro presupuesto e invertimos en decenas de miles de actores de la fuerza pública y tenemos centenares y miles de muertos colombianos en esta tarea, que usted como yo conocemos. Entonces, no es una ayuda, es una cooperación. Mantenemos la cooperación. Yo le propongo, profundicemos la cooperación. Le propongo aún más, miremos qué es lo que está fallando para que Estados Unidos no pueda reaccionar en su consumo hacia las drogas, Sí. hacia estadios mejores, hacia mitigación del daño, sino que estamos en una situación todavía peor que la que arrancó hace medio siglo. Volviendo al tema de las deportaciones, ¿qué pasa si Estados Unidos no acepta la propuesta? Pues no recibimos colombianos y colombianas. O sea, ustedes no vuelven a A recibir menos aviones. que ellos tengan una propuesta mejor. Los escuchamos. O sea, usted le pide a Estados Pero Unidos. yo parto de un principio y Sí. esta es la discusión con Trump. Económicamente y que vive en Estados Unidos, le han forjado una idea del comunista, el coco, etcétera. Pues él nunca ha hablado conmigo, no sabe qué pienso yo. A duras penas sabe qué sé yo. Pero el señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado, que todo migrante es un delincuente. ¿Cierto? Sí. Ha criminalizado un grupo poblacional. Esa es una concepción fascista. No se debe criminalizar grupos poblacionales. Yo no puedo decir todo blanco estadounidense es un explotador, porque estaría cometiendo un inmensísimo error. Y peor aún, no puedo decir son expoliadores y cometen delitos todos por ser blancos. No. Sí. Félix, Sí. fue lo que ocurrió allá en Alemania en 1933. Criminalizaron un grupo poblacional, un grupo religioso, y terminó en un exterminio de 6 millones de personas. Hoy, en las calles de las ciudades de Estados Unidos, hay razzias. Hoy no te preguntan si tienes papeles o no tienes papeles, te miran un poco el rostro. Usted, Félix, pasa un poco, pero golpean al que no pasa. El examen racial de una mirada. Sí, el perfil racial se llama en Estados Unidos. Bueno, entonces, digamos, eso es fascismo. Pero Eso nace de un racismo viejo. Pero usted dice que Donald Trump es fascista. Pues esa actitud de criminalizar grupos poblacionales para lograr el aplauso de una mayoría poblacional que utilizó Hitler respecto a los judíos, respecto a los socialistas, para ganar un aplauso popular en 1933. O sea, ¿usted está comparando a Trump con Hitler? Y la respuesta a esa pregunta la vamos a tener en un instante. Como sabemos, ahora estamos a la espera de las reacciones que se tengan por parte de los Estados Unidos a esta entrevista. Les tengo que decir, en los próximos minutos vamos a ir más a profundidad en lo que ha pasado con esta negociación que comenzó el fin de semana anterior, cuando el gobierno colombiano suspendió la llegada a Colombia de 2 vuelos que incluso ya estaban en el aire,
porque el presidente señaló que no quería que los colombianos llegaran deportados, esposados. Después de esa decisión, Colombia fue a recoger esos colombianos en aviones de la presidencia del país, pero ayer volvieron los aviones de los Estados Unidos y las personas volvieron en las condiciones que ha establecido históricamente Estados Unidos para este tipo de operativos. Vamos a ir a más profundidad con todos esos temas, más cosas de lo que pasó el fin de semana pasado aquí con esa negociación que, como les decía, se dio acá a nuestra derecha, en la Cancillería colombiana, donde casi a la medianoche, en horas de la noche, se llegó a una solución que parecía absoluta, pero que queda ahora controvertida por esta nueva decisión y propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro. Ya regresamos con el resto de la entrevista. Gritándole a Aldo Rocha con el letrero de si le puede regalar la playera, es la pasión del fútbol en los estadios. Decía, es mi cumpleaños. Claro, claro, es su cumpleaños, correcto. Mira, Hernández, buena pelota, Mudo, le va a pegar de zurda. Salud, brindo por tenerte aquí, salud, todos estos años contigo, salud, brindo por la vida, salud, por alzar mi copa y decirte salud. El Chicken Dance. ¿Qué es esto, un remix? ¿Tienes otra canción? Nah, esta está buena. Vamos por pollo. En Burger King escuchamos lo que te gusta y lo hacemos la estrella del menú. Nuevo Barbecue Brisket Whopper. Un jugoso brisket hecho a fuego lento. Cebollas crocantes, salsa barbecue dorada y creado por ti. Whopper by You. Pruébalo ya. Hola, soy Pedro Pascal. Échale un vistazo a esta nueva película de Marvel Studios, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. You're gonna be the best mom in the world. We're gonna be the best uncles ever. We can do this. Nothing's going to change. The question on everybody's mind, will the baby be born with superpowers? Oh, shoot. The Fantastic Four de Marvel Studios. Solo en cines el 25 de julio. Clasificada PG-13. Compra tus boletos ya. Somos inevitables. Inevitable llegó a Ameshop. Tu jersey te espera en Ameshop. Porta con orgullo el nuevo plumaje. Sé los primeros en adquirir los nuevos jerseys del Club América. Disponible ya en Ameshop USA. Find this jersey at ameshop.com. Nuestro nuevo jersey ya está aquí. Somos uno solo. Somos grandes de corazón. You are the best, or I wouldn't have selected you. Our mission could prevent another 9/11. Hang on. I'm going out. I'm going out saving something. Como ustedes se pueden imaginar, esta entrevista ha tenido fuertes repercusiones ya en los Estados Unidos y en Colombia. En Estados Unidos, nuestros periodistas en la Casa Blanca le preguntaron a la vocera de la nueva administración sobre estas declaraciones. Ella, en un acto que es de prudencia, diría yo, dijo que no conocía la declaración, que la iban a conocer y después se fijaría una posición por parte de la administración Trump. Ahora vamos a ir con muchos temas. Está obviamente la pregunta que dejamos en ciernes antes de este corte comercial que hemos tenido, pero vienen muchos temas. Le preguntamos sobre Guantánamo, la decisión del gobierno del presidente Trump de generar una base para tener repatriados detenidos en Guantánamo. También de lo que ocurrió cuando él citó al presidente Petro a una cumbre de la CELAC, de los países de la CELAC, y nadie fue a la cumbre y se tuvo que cancelar. De las consecuencias posibles que puede tener económicamente para Colombia una decisión y una eventual guerra comercial con los Estados Unidos, y de la angustia. Le preguntamos de la angustia que sentimos los colombianos por la situación que se está viviendo diplomáticamente en este momento y la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir, y una confesión que sobre ese tema hace incluso el propio presidente Gustavo Petro. Son muchísimos temas, son muchas cosas todavía por discutir.
vamos a ir ahora a un bloque completo con el resto de la entrevista que nos dio hoy en exclusiva, en horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro. O sea, ¿usted está comparando a Trump con Hitler? Pues hermano, compare campos de concentración con Auschwitz. Claro, alguien me puede decir, pero es que en Auschwitz mataban y en Guantánamo no, por lo menos masivamente. Y yo te digo sí, pero es que la experiencia que hubo en la humanidad a partir de 1933, que hoy pareciera globalizarse, un 1933 global, debería de una vez, incluso los mismos asesores de Trump, incluso la misma familia de Trump, incluso la misma conciencia de Trump, debería llevar a que no se pueden repetir los pasos, porque si repetimos la historia, repetimos la conclusión de lo que fue ese episodio. Pero no le preocupa. Criminalizar un grupo poblacional es una tesis fascista. Usted ha dicho que quiere tener conversaciones con Trump. Indudablemente. Pero calificándolo de fascista, Bueno, ¿no cree pues él que...? me califica de socialista. Yo prefiero ser socialista que fascista, pero ese no es el punto. Es que si vamos hacia una catástrofe humanitaria en América, porque se está criminalizando un grupo poblacional, el crimen se individualiza, dijeron los liberales y padres fundadores de los Estados Unidos y de nuestras repúblicas suramericanas. Se individualiza. Cometiste un crimen, te juzgan de acuerdo a un debido proceso, pero que todos los que sean como tú, porque tú cometiste un crimen, sean criminales, eso es fascismo. Y eso tiene que ser erradicado de la mente democrática de los pueblos de América. Quiero volver a la crisis con Estados Unidos, que muchos han considerado que es la peor crisis que ha enfrentado las dos naciones en décadas, la más complicada. Finalmente, el Lo más domingo... complicado fue cuando nos quitaron el Panamá. Ok, pero está bien. Para ponerlo acepto en la términos referencia históricos. histórica. De lo cual no hemos vuelto a hablar. No hemos vuelto a hablar. Pero volviendo a las últimas décadas, por eso digo últimas décadas, estoy diciendo... Ahí, digamos, sí. Sí, en las últimas décadas. Usted dice que esta es la propuesta de Colombia. O sea, quiero ponerla en blanco y negro para que quedemos con total claridad. Usted no vuelva a aceptar un avión de Estados Unidos con repatriados en las condiciones que hemos conocido hasta ahora. Condiciones inhumanas y tratos crueles. La oferta suya es traerlos todos usted, el gobierno colombiano. La oferta mía es que si la sociedad norteamericana decide soberanamente sacar personas que no quieren de ahí, deportarlas, depórtenlas en condiciones humanitarias, en dignidad, porque un inmigrante no es un delincuente. No existen personas ilegales en ninguna parte del mundo. Tú no eres ilegal en ninguna parte del mundo porque eres un ser humano. Ilegal son tus actos, probablemente respecto a una ley, pero no tú. Sí, se puede La hablar persona no es ilegal. Inmigración irregular. Ese es el primer punto. Ahora, ellos no aceptan eso. Entonces, yo traigo las personas. Usted trae las preguntas. ¿Y si no le aceptan esa propuesta? Les pedí que me pusieran para gasolina y dijeron que no, muy tacaños. Muy tacaños, digamos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Humillar o quieren que salga un grupo poblacional? Si lo que quieren es que salga un grupo poblacional que les va a costar muchísimo, pero porque yo exigí que salga en dignidad y entonces no ponen la gasolina a los aviones, pues yo pongo la gasolina a los aviones. Ah, que se va a volver 30,000, 50,000, 700,000, por hablar en términos más generales, y por tanto a nivel suramericano, millones y millones de personas transportadas en avión a costo de los Estados Unidos, pero entonces los 700,000 los podemos traer. Nosotros los colombianos. Ah, que me va a decir alguien aquí interno, la oposición o alguien así. No, es que ¿cómo es posible que vamos a gastarnos la plata del presupuesto en 700,000 colombianos? Hombre, nos gastamos la plata del presupuesto en un solo estafador como Odebrecht. Una cosa que le quiero preguntar sobre este mismo tema. Colombia estuvo al borde de prácticamente de una guerra comercial con Estados Unidos, que hubiera sido de consecuencias impredecibles. ¿Usted en el momento, en esa madrugada, sintió que nosotros tenemos cómo responderle Colombia tiene cómo responderle a una guerra comercial de Estados Unidos? Pues yo no voy a entrar en guerras comerciales, ni tampoco en guerras personales.
ni tampoco en guerras militares. Hay una guerra ahí planteada dentro de nosotros que tenemos que resolver. Una que tiene causa en los Estados Unidos. La violencia colombiana en su mayor parte, nuestros miles de muertos contados cada año, tienen una causa, una política específica de prohibición de drogas dentro de los Estados Unidos que se expande al mundo. Nuestra violencia tiene una causa allá. Podemos hablarla, pueden que ellos cierren los ojos, miren para otro lado. Entre más violencia haya en América Latina, más migración. Entre más crisis climática, que también cerraron los ojos ante eso, o sea, no nos vengan a hablar de que menos carbón y petróleo, pues más migración, porque se seca el agua aquí, se acaban las tierras fértiles, la gente de Centroamérica se va hacia el norte. Entonces, entre más pobreza, entre más por codicia, usted sabe que la deuda externa que pueda tener un país como Estados Unidos en el mercado mundial tiene una tasa de interés, pero la que tiene Colombia o Brasil tiene otra superior en varios puntos. ¿Por qué? Si Estados Unidos es más inseguro porque está emitiendo gases de efecto invernadero que tiene un efecto de desestabilización de la vida, claro, y nosotros estamos absorbiéndolo en la selva amazónica. Sí, pero hay una Nosotros realidad. estamos dándole seguridad al mundo mientras se crea inseguridad arriba. Discusión. Pueden decir que la crisis climática no existe, sí, pero ¿por qué entonces la tasa de interés de la deuda externa premia a Estados Unidos por emitir CO2, siendo el segundo o el primero, como lo midan, y en cambio América del Sur tiene que pagar más tasa de interés por el mismo préstamo, cuando nosotros estamos absorbiendo el CO2 a través de la selva amazónica? Quiero centrarme de nuevo en el tema de las repatriaciones. Que también tiene que ver con estos temas. Entiendo, sí, claro. Son las causas reales. Usted habla de las consecuencias. Sí. Sí. Por ejemplo, México acepta las condiciones y ya lo dejaron. México nos está mandando colombianos esposados. Es que esto es igual que... Pero entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con México ¿le va a decir lo mismo a México? No, exactamente lo mismo. Ok. Y volviendo al tema, México dice que va a aceptar porque está en una negociación. ¿Ustedes están negociando esta propuesta? ¿Hay algún avance en esa negociación? Hay una mesa, hay una posición del presidente. Le he pedido a los funcionarios de Colombia que expresen la posición del presidente y negocien. No negocio sobre la dignidad humana. O sea, punto final, usted no acepta más No negocio sobre la colombianos dignidad humana. deportados. Ahora negociemos si ellos los traen, si nosotros los traemos, si el viaje viene de Miami o viene de San Diego, etc. Pero la dignidad humana no se negocia. Y le insisto, ¿qué pasa si Estados Unidos no acepta? Pues nos preparamos. Y nos preparamos es que... Nosotros debemos prepararnos ya y debimos prepararnos desde hace tiempo, porque esto se veía venir. ¿Y prepararnos es que? Pues yo creo que a escala global, con las tormentas que hay, que son muchas, Estados Unidos está construyendo un muro alrededor de ella misma. Por su propia sociedad, no es culpa de Trump, es así. La mayoría de la población quiere construir y aislarse del mundo. Eso se llama el capitalismo fortaleza. O sea, creen que así se van a preservar mejor ante una serie de miedos. Miedo a la crisis climática, que es real, así se diga que no. O sea, cada vez va a ser peor. ¿Quién va a construir reconstruir Los Ángeles? Claro, muchos inmigrantes trabajan en la construcción. Pero ellos ya no van a estar ahí, ya no están. Yo ya le pedí a los colombianos y colombianas, vamos a ver qué pasa, que se devuelvan. Sí. Yo no quiero que las encadenen. Muchísimos pueden, no todos, muchísimos pueden coger un vuelo de venida. Pero volviendo a vengan, hay que prepararse. Porque quienes van a reconstruir Estados Unidos ya no van a estar. Quienes van a producir los alimentos en Estados Unidos para los estadounidenses ya no van a estar. Quienes tenían que poner la gasolina en los carros para que esos carros funcionasen en las enormes autopistas, ya no van a estar. Un enorme porcentaje de la economía norteamericana desvalorizada en los Estados Unidos ya no va a estar. Colombia, con sus colombianos y colombianas allá, no va a estar. Eso entiendo, pero ese es, si se quiere, el tema de Estados Unidos y las consecuencias que puede tener en Estados Unidos. Sí. Quiero venir a las consecuencias que puede tener con Colombia. Bueno, ¿qué puede pasar en Colombia?
En Colombia sembraríamos más maíz. Que recuerde usted, feliz, la primera vez que se sepa que una mata de maíz entró en contacto con un ser humano fue en Colombia, en lo que es hoy el territorio colombiano, en un sitio que se llama Momil, allá en el Caribe. Sembraríamos mucho más maíz, nosotros tenemos la capacidad de alimentarnos, tendríamos un desarrollo industrial que ya teníamos en el pasado y que se nos acabó, y tendríamos que mirar a todo el mundo. Aquí sí hay un Pero, problema. presidente, eso que usted ha insistido sí. con el tema de China, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Todo el pero mundo. eso no se hace de la noche a la mañana. Todo el mundo. Un rompimiento comercial con Estados Unidos, como el que se planteó el domingo en la comunicación de la Casa de la Que está planteado para México. Es lo mismo que nos plantearon. Está planteado más o menos para México. Incluso más. Está planteado para Brasil, no han alcanzado a hablar. Está planteado para el Canadá. ¿Pero usted realmente cree que ese golpe económico lo resiste Colombia? Sí, lo resiste. Mucho. No somos Venezuela. A pesar de la consigna esa famosa, Colombia no es Venezuela. Colombia puede autosostenerse y puede mirar al mundo. Yo lo he venido construyendo. No porque desconfiara de Biden ni nada de eso, sino porque lo lógico de un país que está situado en el corazón del mundo, como nosotros, es que deje de mirar para un solo lado, que mire para todos los lados, para el sur, para el norte, para Europa, sí, para el África. He abierto todas las embajadas posibles, para el Asia, China, sí, Japón y la India. Y hemos avanzado. Presidente, la situación fue tan grave el domingo que por eso hubo la resolución que se dio, en ese momento por lo menos. Estados Unidos levantó las sanciones y de Hay alguna un manera, comienzo de negociaciones. un comienzo de Que negociaciones. ojalá terminen bien. Depende eso de lo que usted acaba de señalar entonces, pero insistiéndole, ¿no fue consciente usted del efecto económico que podía tener eso? Porque a mí me llamó la atención mucho algo. Usted a las 3 de la mañana, vía Twitter, escribió un trino donde decía que estaba esperando a los colombianos. Creo que 45. A la 1 y pico, a las 2. Ok. ¿Sí? Después escribió otro. Tiene una foto de por medio. Ok, perfecto. La de los brasileros entrando A eso voy. Manaos. A eso. ¿Fue esa la reacción suya? Pero sigo sin entender. ¿Usted Pero no cuando sabía que vi- los colombianos llegaban así? No, había Sí, habido 50. un conflicto, sí. Sí. Sí, yo había puesto una posición ahí y hubo un regreso, un avión en 2023. Pero mire lo que hizo Brasil. Brasil también presentó su protesta, pero los dejó llegar. Sí, Bajaron. No, pues nosotros también los dejamos llegar. No, tuvieron que, y le voy a leer las palabras de un colombiano que Los estuvo de en el ayer los grupo dejamos de llegar. deportados, que le dijo a la BBC le dijo lo siguiente: me parece excelente que alguien levante una voz de protesta en cuanto al maltrato, pero al devolvernos nos revictimizaron, nos hicieron pasar 2 días más de calabozo y maltrato y terminamos sin nuestras pertenencias. ¿No era mejor? Ya esto pasó, pero se lo pregunto. Haber dejado llegar los aviones porque no se había devuelto nunca un avión en vuelo. Llegaran los aviones, bajaban los colombianos, ustedes presentaban la nota de protesta y empezaban las negociaciones. Pues usted mismo lo dijo al principio de esta entrevista. Todo el año pasado, no hablo solo de este gobierno, lo que ha habido son negociaciones intensas. Habría que recopilar las actas, ni siquiera llenarían aquí un buen espacio de este salón, las actas de esas reuniones, pero nos mandan la gente esposada. Como siempre. Como siempre, no más. Como siempre, no más. O sea, No para usted más. es punto final con Para mí es punto final. No, la negociación no es alrededor de la dignidad humana, es de cómo la protegemos. Que si nos tocó pagar, como dice el hijo de Trump, que por ahí creo que habló en una de las tantas redes. Sí, nos tocó pagar, pero a mí no me interesa sino la dignidad humana antes que nada. Que nos podemos encontrar en muchas materias amistosamente, sí, y en otras, no. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Podemos especular. Creo que las cosas no van bien. Y que donde peor van a ir es en Estados Unidos. Porque esto va a tener su reacción. Que Colombia se tiene que diversificar, que tiene que mirar hacia todos lados, que eso no es fácil, que necesitará un proceso. Hay gente que dice, hay economistas que dicen que Colombia no sí. resistía ese totazo, como decimos en Colombia, 6 meses. Bueno, yo creo que sí. Yo creo en Colombia. Y no por
creencia religiosa, porque tenemos una capacidad productiva suficiente para las necesidades básicas de los colombianos, solo que mal repartida. Eso es otro problema. Pero las tenemos. Tenemos las tierras fértiles, tenemos nuestra capacidad de trabajo y lamentablemente un escaso nivel educativo que nuestra oligarquía no quiso desarrollar, pero que tenemos que desarrollar. Tenemos amigos en todas partes. Yo los he ayudado a construir. Venían de antes también. Tenemos un mundo que se necesita unir, y aquí sí quisiera un paréntesis, porque los presidentes latinoamericanos estaban convocados a una reunión y no se hizo. Creo que este es la CELAC, eso le iba a preguntar. Creo que ese es el peor error que pueden hacer las naciones. ¿Se asustaron? Pues yo creo que el golpe desestabilizó a varios, porque fue un golpe para varias partes. Por eso se asustaron. Esa cumbre que usted pidió de la CELAC, iba a ese punto, se canceló. ¿Y no le dice eso algo? Sí, que la gente... claro, que repetimos la misma patria boba de antes. Yo voy a ser presidente de la CELAC en un mes. Sí. Yo obviamente voy a estar enfrentado a una organización un tanto paquidérmica, porque no la han dejado funcionar. Bueno, pero lo que sí creo es que si algo se necesita en este momento, sea para proteger las mercancías, sea para proteger las personas, como propongo, o ambas cosas, porque primero las personas, después las mercancías, es juntarnos, es abrarnos. Mira, cuando vino la crisis del COVID, es así terrible, que nosotros resistimos como nación, no vamos a discutir si bien o mal, pero cuando Algunos vino dicen que esto podría ser peor que el COVID. Bueno, cuando vino, bueno, pero digamos, la crisis del COVID fue una crisis existencial. ¿Qué hicieron los presidentes latinoamericanos de ese entonces, de derecha, izquierda, etcétera? No se hablaron nunca. Nunca se hablaron. Mientras los europeos, y fui testigo porque yo pasé la enfermedad allá, me enfermé allá, en Italia, yo veía cómo se juntaban telefónicamente con los famosos videos esos que salieron en esa época, los Zoom. ¿Cómo era? Bueno, y se ponían de acuerdo para negociar y para pasar las experiencias y para tener una política común frente a esa epidemia. Aquí, en América del Sur y en América Latina en general y el Caribe, no hubo una sola llamada entre presidentes. Y la enfermedad pasó por aquí, siendo poblaciones más jóvenes, con más virulencia que en la mayor parte del mundo.